en este tiempo de pandemia, creo que la asistencia por parte del Estado, tanto a las personas que son monotributistas o que no tenían ingreso y trabajaban de la diaria, como también a aquellas empresas que ya no podían pagar sus sueldos de los empleados a través de las ATPs, vinieron bien para todavía que muchas de ellas sigan sobreviviendo, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos en la nota es lo que se llamaría renta básica o ingreso ciudadano. Ujú, Nosotros elegimos otro nombre porque en la Argentina está muy instalada la asignación universal. ujú. ¿Se me escucha? Sí, Y no perfecto. es un subsidio y no sería temporario. Sería teniendo en cuenta que el empleo asalariado está en crisis hace unos 30 años, es una transferencia mensual, incondicional y universal, es decir, a toda persona que tenga residencia legal. Ujú, Esto puede tener resistencia, como presentabas recién, en la idea de, bueno, la gente no va a trabajar, pero eso confunde empleo con trabajo. ujú, La gente trabaja y hace changas, tareferos, lo que fuera. Lo que no hay es empleo asalariado para todo el mundo. ujú, Y eso lo que lleva es a estigmatizar a aquellos, como estabas presentando vos, que reciben un plan, que es un nombre, la verdad, bastante estigmatizante. ujú, La propuesta es básicamente cambiar el sistema de protección. Por eso no es un subsidio, sería un derecho. ujú, En el caso, hay gente que puede estar en contra porque se lo recibían los ricos, ¿no? Los ricos, la gente que lo necesita. ujú. Pero en ese caso, como vendría junto con una reforma fiscal, incluso aquellos que lo reciben, si están en los 5 deciles superiores, terminarían pagando más, por lo cual contribuirían al resto. Es una medida de justicia tributaria, digamos. Ujú. Los medios de comunicación también colaboran, ¿no? A que la gente termine estigmatizando a estas personas que reciben estos planes, ¿no? Más que nada que en Argentina hay medios, bueno, uno es fácil identificarlo de qué vereda están, ¿no? Sí, no solamente los medios, creo que hay mucha gente que tiene la idea de que quien recibe una UH o el salario social complementario es alguien que está en su casa mirando la televisión sin hacer nada, y eso no es así. Ujú, En primer lugar, porque representan una partecita apenas del ingreso de la familia. ujú, Las familias hacen muchas otras cosas, cualquier tipo de empleo, changas, estrategias de supervivencia. Entonces es un mito eso de que mantenemos a gente que está en su casa, eso está muy comprobado, hay datos sobre eso. ujú, Y hay datos también de que la gente trabaja, lo que pasa es que hace trabajos muy mal pagos, precarios, entonces se necesita algún tipo de respuesta para eso. Algunos plantean Salvia del Observatorio de la UCA, que lo deben conocer, bueno, volvamos a la sociedad de pleno empleo, pero eso no depende ni siquiera de la Argentina, porque son tendencias del capitalismo mundial. ujú, Entonces, frente a esa idea, y eso confunde también empleo asalariado con trabajo, son dos cosas diferentes, ujú, ¿no? Digamos, por ejemplo, las mujeres en su casa, el trabajo doméstico, que no es pago, pero es mucho trabajo. ujú, Entonces, la renta permitiría que las mujeres tuviesen mayores grados de libertad. Teniendo una renta de ese tipo, una asignación de protección, pueden elegir cuidar a sus hijos o pagarle a alguien y salir a trabajar. Digamos, generaría todo un cambio bastante profundo del sistema de protección. Claro que no es barato, ujú, pero no tiene por qué serlo tampoco. Estamos hablando de proteger a las personas, ujú, desde que nacen hasta que se mueren. ujú. Bueno, está también esta idea de la meritocracia. Aquellas personas que en realidad reciben esto deberían por lo menos ganárselo, o por ejemplo aquellos jubilados que nunca hicieron aporte hubiesen en su momento preocupados por aportar al Estado para tener la jubilación o la pensión. Y sucede que, como bien decía Flavio, eh, mucha gente directamente nunca, siempre trabajó en negro, como se conoce acá en Argentina, no pudo Uh hacer -huh. aporte nunca, ya sea porque bueno, no le daba la condición, o por la otra, de que el empleador nunca lo blanqueó. Eso también suele suceder. Registró, claro. El empleador, por ahí, sí, bueno, se benefició económicamente de muchas maneras y bueno, nunca colaboró también con que sus empleados por lo menos estén pensando a futuro de que bueno, van a tener esta renta, van a asegurarse una vez que se jubilen o que ya no puedan trabajar más, tengan una rentita mensual. Es por eso que también creo que viene muy bien esto Claro. de la asistencia por parte del Estado,
Fue muy criticado, creo que en Estados Unidos, bueno, que sistemas capitalistas por excelencia, ¿no? Pero bien que se aplicó en su momento con Keynes, allá por la década del 30, donde decían que había que también el Estado debía hacerse cargo de la obra pública y más, que hoy creo que se está viendo de nuevo, se está aplicando en este contexto de cuarentena. Creo que esto de la asistencia por parte del Estado y también que inyectar fondos para que se movilice y se dinamice la economía, creo que ahí uno dice, sí, el rol del Estado es estar presente, no es hacer la vista gorda y dejar que los empresarios manejen la oferta y la demanda, como decía este economista, de la mano invisible, ¿no? Sí, Adam Smith. sí, Adam Smith. Es que el Estado siempre está presente de manera activa o cuando se retira también es una forma del Estado de intervenir, porque cuando le pasa al mercado, le transfiere al mercado prerrogativas que deberían ser del Estado, por ejemplo la protección social, salud o educación, es una manera también de intervención estatal. Uh-huh. No es que el mercado viene solo y roba funciones, ¿no? Las privatizaciones, la descentralización de recursos. Pero una cosa interesante que decías, ni siquiera en la época de Keynes, Trump, un presidente de derecha, le mandó a cada estadounidense $1.000 en un cheque que le llegó a su casa, $1.000 a cada estadounidense para mantener la demanda. Entonces, esto no es una medida contra el capitalismo, es una medida para los que tienen miedo de que esto mañana vienen los rojos, es una medida para proteger a las personas. Finlandia, un país capitalista, hizo un experimento de renta básica, 2 años casi, y querían medir eso, si la gente una vez que recibe dinero deja de trabajar. Y el resultado fue que no. De hecho, aumentó el nivel de empleo de las personas, porque podían elegir el empleo que les preferían y no agarrar cualquier cosa, para decirlo de una manera muy burda. Esto lo Está publicado. Ajá. Sí. Sí, Nicolás, perdón. No, esto es lo de la renta básica, consulto, ¿no? La idea que tiene usted del proyecto para que se aplique sería para todas las personas y que, como decía, una renta mínima que por lo menos ayude en caso de no, en ese mes, no generar ingreso importante como para abastecerse bien o vivir y no terminar sobreviviendo, ¿no? Porque eso es lo que tampoco quiere la gente, ¿no? Que el día a día sea un sobrevivir, en realidad sea un vivir nada más, ¿no? ¿Vendría a ser para todos bienestar, o solamente para las personas o la sociedad o las personas más vulnerables? Bueno, no, en realidad para las personas más vulnerables es lo que tiene Argentina, que es las transferencias condicionadas. Sí. Una renta básica pura o un ingreso ciudadano, lo que nosotros llamamos asignación de protección, tendría que ser universal. Por supuesto entendemos que hay carencias y incondicional. Por supuesto entendemos que hay carencias hoy económicas y en general lo que hay es un consenso por empezar por los grupos de edad más vulnerables, que son los adultos mayores y los niños, niñas y adolescentes. Que uno sabe que en la Argentina la mitad de los niños están en situación de pobreza. Bien. Entonces, empezar por esos grupos para después paulatinamente avanzar hacia el resto de la sociedad. En general es eso lo que la Red de Ingresos Ciudadanos de Argentina, que hay muchos investigadores, vienen planteando. Empezar primero por los más vulnerables, pero en términos de grupos de edad. En el caso de los adultos mayores sería poco dinero, porque la protección en Argentina es casi universal. Gracias a las moratorias y después a la PUAM, es casi universal. Hay muy poca gente a la que habría que... En el caso de los niños no, porque quedan muchos niños y niñas sin protección. Habría que ampliar un poco más, pero eso es perfectamente posible, incluso con la crisis económica de Argentina. Con los recursos de Argentina se puede hacer. Flavio, usted sabe que ya se está planteando a nivel mundial, algunos estados ya están viendo la idea y no lo ven tan mal, con esto del avance de la tecnología, de que el empleo las personas están siendo sustituidas por una máquina, por un robot que hace el trabajo de ellos sin parar, bajan los costos, también pueden hacer el trabajo de varias personas juntas y con eso obviamente se ahorran mucho dinero. De pagar un salario universal, algo parecido a esto, pero para
que justamente no haya índice de indigencia y personas que terminen en el vandalismo, terminen robando, terminen recurriendo a... Porque al ser reemplazados, ¿no? A uno piensa acá 30 años, donde pocos empleos por ahí ya van a necesitar presencia del ser humano, ¿no? Porque quizás lo que sucedió en el campo, Sí, claro. lo que vimos en el campo hace 50 años atrás, cuántas personas iban a cosechar, cuántas personas estaban cultivando, hoy con una máquina haces todo eso. Un solo hombre para cuántas personas en su momento. Sí, Bueno, sí. ese avance de la tecnología ya se está pensando un salario universal para todos. En los estados ya se está viendo algo así. Y que es solamente para que la gente no tenga la necesidad de salir a robar para comer o también a dañar a otras personas para vivir, ¿no? Sí, en realidad es muy próxima la idea del salario social, de la renta básica, del ingreso ciudadano o de lo que nosotros llamamos de otra manera. Ujú. Pero el objetivo no tiene que ser que la persona no salga a robar, digamos, eso es una parte de una anomia social. Pasa eso cuando hay problemas sociales. Nadie nace ladrón, Ujú. ningún chico nace. Lo que tenemos es una sociedad con múltiples fracturas sociales. Entonces, el objetivo de una renta tiene que ser un ingreso ciudadano, como lo querramos llamar, salario social, tiene que ser proteger a las personas a lo largo del ciclo de vida. Si uno protege a las personas y le brinda a los niños y niñas condiciones de acceso a salud, a educación, una familia contenida, como uno ve en los países que tienen estado de bienestar, las tasas de delito son mínimas. Ujú. Digamos, el objetivo de una política no puede ser impedir el robo. El objetivo de una política, como lo veo yo, es proteger a las personas. En la medida que protejamos a las personas, proteger significa reconocer derechos, salud, educación, ingresos, porque en una sociedad capitalista necesitamos dinero para vivir. Ujú. Cuando uno ve los países que han conseguido hacer eso, los países nórdicos, los países que han construido un estado de bienestar, las tasas de delito en general son residuales, son ínfimas. Ujú. Sí. Si el problema es ese, ¿no? Insistimos, la propuesta es proteger a las personas. Algunos dicen, bueno, se puede hacer, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero yo siempre digo el ejemplo de fines del siglo XIX no había jubilación, no existían los sistemas de seguridad social. Ujú. Hasta que se empezaron a hacer, y los cuestionamientos eran los mismos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Con qué plata? Y después se consolidaron en un periodo de tiempo bastante breve, 30, 40 años, entre que empezó en Alemania hasta que se extendió al resto del mundo. La propuesta es que pase lo mismo. Claro. Que empecemos a pensar, disociar la protección de la contribución. Que algunos dicen, bueno, como introducías, el trabajador contribuye, el que no trabajó no contribuye. Ujú. Pero no contribuye no por elección, sino accede a un empleo formal, no contribuye al sistema contributivo, a la seguridad social, digo, ¿no? Ujú. Pero contribuye cuando consume, cuando paga impuestos, cuando Es verdad. el mercado expulsa, y sobre la idea del mercado expulsando hay muchos informes muy interesantes de Oxford, de la Universidad de Oxford, del Banco Mundial, en la línea de lo que mencionabas, de que una gran parte de los empleos que conocemos no van a existir. Ujú. Entonces, alguna respuesta debemos dar. Sí. Pues no podemos dejar a la gente librada a su suerte, a Sí. hacer changa. Ujú. Tal cual. Y así como sucedió también en la famosa revolución industrial, ¿no? Donde también mucha gente, Uh-huh. ¿qué hacía? De la economía capitalista. Solamente grandes empresarios se favorecían, hacían trabajar horas y horas, 14 horas diarias, 12 horas diarias y más, también 16 muchas Sí, o veces. más. Y nada, la renta era solamente para sobrevivir, apenas sobrevivir, y un grupo familiar tenían que trabajar enteros, chicos que no Exactamente. podían estudiar porque tenían que salir a buscar para comer. Y bueno, para que no llegue a suceder eso, ya hay que empezar a visualizar en un futuro no muy lejano, porque los avances de la tecnología en el último tiempo vienen siendo abismales, de implementar un salario universal, algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. El tema de fondo es en qué sociedad uno quiere vivir. Ujú. Si uno acepta, porque ahí también la contrapartida es una reforma fiscal, ¿no? Aquellos que ganamos más vamos a tener que contribuir. Construir más, claro. A ver, el contacto telefónico, vamos a ver si podemos restablecer ahí. Flavio, Si solo me interesa mi familia, Flavio, se cortó unos perdón. segundos.
Estamos hablando Sí, perdón. de la reforma. Yo digo, ¿qué tipo de sociedad uno quiere vivir? Ujú. Una reforma fiscal va a ser necesaria, Claro. porque para bancar cuando uno la extienda, para poder financiar una política de este tipo se necesita recaudar más. Ujú. En muchos sentidos, ¿no? La evasión es muy alta en la Argentina, se paga poco por bienes personales, no hay impuesto a la herencia, como hay en países capitalistas, no estoy hablando en Cuba, digamos, cualquier país europeo tiene impuesto a la herencia, Argentina no tiene. Ujú. Hay que hacer una reforma fiscal. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿O queremos vivir en una sociedad como esta, en la que es totalmente fragmentada, 40% de pobreza, mitad de los niños y niñas en la pobreza? Gente que, como vos decías, sobrevive. Ujú. Empieza la mañana viendo cómo va a conseguir plata para comer algo durante el día, lo que es, desde el punto de vista humano, cristiano, quien sea cristiano o religioso, es algo imperdonable. Ujú. Tal cual. Flavio, muchísimas gracias por el contacto, también por darnos a conocer un poquito sobre esta columna que hicieron en un portal web y que nos interesó mucho la propuesta. No, yo agradezco, Nicolás, y bueno, que estén bien, somos vecinos, yo vivo en Foz, Ujú. y que les agradezco a ustedes. No, por favor. Que tenga buen fin de semana, Flavio. Chau, chau. Igualmente, para toda la audiencia también, chao, chao. Gracias. Ahí teníamos el contacto telefónico con Flavio, profesor de la UNILA, del curso de Ciencias Políticas y Sociología, hablando un poquito de esta columna que hizo en un portal web de defensa de la asignación universal por protección.